Cada vez que celebramos un año nuevo sentimos que el tiempo va hacia adelante, pero bueno, ¿adelante de qué o qué? Tras haber explicado algunos ritos funerarios en TikTok, algunos parecen haberse interesado en lo que refiere a la cronología. ¿Cuál es la diferencia entre antes de Cristo y antes del presente? ¿Estamos celebrando los 2022 años después de Cristo o después del presente? ¿Estamos en el futuro entonces? Para empezar, resulta necesario aclarar que las abreviaciones referentes a la cronología como AC o AP son invenciones humanas que buscan organizar los acontecimientos históricos en una escala lineal, por lo que se parecen mucho al eje X dentro del plano cartesiano, en el cual el punto cero o central tiene que ser un evento histórico capaz de partir la historia en dos. Por lo cual, las cronologías dependen de los valores, principios o sucesos históricos que para una sociedad sean importantes. Es decir, que los calendarios son una construcción social. Digamos que en un mundo paralelo en el que no hubiese existido el calendario juliano o gregoriano que heredamos los occidentales, a alguien se le hubiera ocurrido que la unidad de tiempo de los minutos no fueran 60 segundos, sino 80. Lo que haría que las horas, días, semanas, meses, décadas y siglos fueran diferentes también. No obstante, con la gran diversidad de culturas que han aparecido en la historia de la humanidad, así como en ese mundo paralelo, sí han existido percepciones diversas en las formas de la historia, cuyas unidades de medida se parecen porque están basadas en la manera en que se mueve el sol o la luna. Así es posible decir que existen muchísimas sociedades que tienen sus propios años cero, basados en hechos que para ellos son relevantes. Por ejemplo, para los musulmanes el año cero es el año 622, momento en el que Mahoma huyó de la Meca a la Medina, la Hégira. En este sentido, en la era musulmana, el año que acabamos de celebrar es el año 1443 después de la Hégira. Y esto pasa de maneras diferentes en muchas sociedades. Así como los musulmanes, algunos grupos humanos parecen estar viviendo en el pasado porque su año cero empieza muchísimo antes que el año 1 AC. Este es el caso del calendario chino, hebreo o budista. Pero otros parecen estar viviendo en el futuro, ya que el año cero inicia mucho más adelante que el año 1 DC. Este es el caso del calendario hindú, etíope o persa. Pero bueno, ¿qué es AC y DC? Esta es una abreviatura creada en la Edad Media, basados en el calendario gregoriano, en el cual el hecho relevante o importante es el nacimiento de Jesucristo. Por lo cual algunos dicen que significa antes del nacimiento de Cristo, AC, y después del nacimiento de Cristo, DC. Lo que implica que para el mundo occidental, del que algunos de nosotros hacemos parte, este suceso partió la historia en dos. En este sentido se clasificó que la prehistoria, caracterizada por sociedades igualitarias de cazadores-recolectores y dividida en paleolítico, neolítico y edad de los metales, se situaba entre los 2 y 3 millones de años hasta los 4000 años AC con la aparición de la escritura. La Edad Antigua desde ese momento hasta el siglo V después de Cristo, caracterizada por civilizaciones con una división del trabajo mucho más compleja, entre las cuales se encuentran civilizaciones como Mesopotamia o Egipto. Y el evento que marca el fin de este momento histórico es la caída del Imperio Romano. La Edad Media, dividida entre alta, baja y media, que ocurre desde el siglo V DC hasta el año 1492, cuando ocurre el descubrimiento de América. La Edad Moderna, que es desde el siglo XV hasta el año 1789, cuando ocurre la Revolución Francesa, y se percibe la historia, la naturaleza y el conocimiento de manera diferente, ya que el centro del universo deja de ser Dios y empieza a ser el ser humano. Luego viene la Edad Contemporánea, que empieza desde el siglo XIX hasta hoy. Una edad caracterizada por el pensamiento científico, preferiblemente secular, en la cual se descubre que Jesucristo nació entre el siglo IV y VII antes de Cristo, lo que además de ser súper absurdo, reveló que esta forma de medir el tiempo era bastante subjetiva. No obstante, ¿cuál sería el suceso científico que podría dividir el tiempo? La respuesta apareció en la década de 1950.
cuando los descubrimientos de mujeres increíbles como Margaret Todd, quien descubrió los isótopos, es decir, que los átomos de un mismo elemento no siempre tienen la misma masa, y Marie Curie, quien descubrió la radiactividad y desentrañó el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía para ser estable. Contribuyeron a que hombres como Willard Levy o Albert Einstein hicieran dos hallazgos impresionantes. Willard Levy creó un método de datación radioactiva basada en la presencia de uno de los isótopos de carbono, un elemento que pesa 12 en su forma estable. Y se trata del isótopo de carbono 14, el cual, debido a los procesos de respiración vegetal, se fija en las plantas y a través de su consumo se fija también en los tejidos de los animales, quienes al morir y dejar de ingerir alimentos van a experimentar un curioso proceso químico en términos isotópicos, pues los átomos radioactivos como el carbono 14 van a empezar a liberar energía hasta volverse estables, lo cual permite saber con la ayuda de un espectrómetro de masas ¿hace cuánto tiempo pudo haber muerto un ser vivo que creció en la Tierra desde el tercer milenio antes de Cristo? Pues para fechas más recientes tiende a ser muy impreciso o tener un gran margen de error. Y esto se vuelve aún más relevante en 1950, cuando como producto de los descubrimientos de Albert Einstein, quien además era súper fan de Marie Curie, se empiezan a hacer pruebas nucleares. Pues a partir de esto hubo un cambio en la geoquímica isotópica de la atmósfera a nivel global, lo cual alteró la producción de carbono 14 a partir de nitrógeno 14 en la atmósfera, lo que hizo que el carbono 14 ingerido por las plantas y por todos aquellos humanos que las comen o las comen a través de los animales que se comen también cambiara. En este sentido, medir cuánta energía ha liberado el átomo del carbono 14 en un tejido proveniente de un humano, un dinosaurio o una planta que haya nacido o haya existido sobre la faz de la Tierra antes de 1950 será diferente que medir cuánta energía ha liberado un átomo de carbono 14 para ser estable en un tejido de un ser vivo que haya nacido después de 1950, por lo cual el año cero de los científicos es el año 1950, ya que la composición química de los seres vivos a partir de ese año nunca más volverá a ser la misma. Ahora sí, ¿cuál es la diferencia entre antes de Cristo y antes del presente? En principio es que antes del presente únicamente se utiliza para hablar del pasado, no existe después del presente. Pues hablar de que estamos en el año 72 después del presente sería totalmente absurdo. Y esto sucede porque este tipo de nomenclatura es muy útil para hablar sobre la prehistoria, no sobre la historia. Es decir, de tiempos que van hasta más de 2 o 3 millones de años y que son tan increíblemente prolongados que hablar de años e incluso siglos resulta irrelevante. Pero sí cambiaría la interpretación totalmente si se hablara de un siglo a otro. Así que la nomenclatura antes del presente se utiliza mucho más para hablar de arqueología o de paleontología, mientras que antes de Cristo sí puede ser supremamente útil para hablar sobre historia, ya que además culturalmente estamos mucho más familiarizados con esta nomenclatura. Y bueno, eso es todo por hoy sobre uno de mis temas favoritos en el universo. Si quedan sueltas algunas preguntas, me encantaría saberlas para trabajarlas en otro video de la antropología según Dani. Por último, no olvides seguirme en YouTube, TikTok, Instagram y próximamente en Spotify a través de podcast. Muchas gracias.